Hola, cuando uno compra un departamento, siente que ese espacio es suyo y de nadie más, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa con las paredes que se comparten, los ascensores que usamos todos y el techo que nos protege? Bueno, hoy vamos a deconstruir pieza por pieza qué significa realmente ser propietario. Vamos a meternos de lleno en la compleja y la verdad fascinante realidad del consorcio. Arranquemos con una pregunta que parece súper obvia, pero que no lo es para nada. ¿Quién es el verdadero dueño de un departamento? Y sí, lo primero que se nos viene a la cabeza es el propietario, obvio, pero la realidad, tanto legal como en la práctica, es mucho más interesante y compleja de lo que parece. La respuesta corta es que la propiedad no termina en la puerta de casa. Ser dueño de un departamento significa en realidad ser copropietario de una especie de organismo vivo y complejo. Un organismo con derechos, sí, pero también con unas responsabilidades compartidas que son enormes. Ok, empecemos a desarmar esta idea. En esta primera parte vamos a explorar el concepto fundamental del consorcio. Esa entidad medio invisible que, de hecho, nos pertenece a todos los que vivimos en el edificio. Y este es el punto crucial, el que lo cambia todo. Al adquirir una unidad, no se está comprando solo el espacio interior. Legalmente, se está comprando una porción de todo el edificio. O sea, desde los cimientos en el subsuelo hasta el último centímetro de la azotea. Es un cambio de perspectiva total. Para entender cómo funciona esto, hay que pensar en el consorcio como un nudo de relaciones bastante complejas. Están las relaciones entre los propios vecinos, las del consorcio con los proveedores de servicios e incluso las que tiene con el Estado. Vamos a ir desentrañando cada una de estas capas. Ahora sí, entremos en la distinción que causa la mayoría de los conflictos y confusiones en la vida de consorcio. Esa línea que a veces es medio borrosa entre lo que es de uno y lo que es de todos. Por un lado tenemos las partes privativas, que es el espacio interior de cada departamento, para uso exclusivo, y por el otro, las partes comunes, toda la estructura, la infraestructura y las instalaciones que, nos guste o no, compartimos y de las que somos todos codueños. Entonces, ¿qué es exactamente privativo? Bueno, pensemos en los tabiques que separan los ambientes dentro de casa. Las puertas, la pintura de las paredes, los sanitarios del baño, la decoración. Básicamente todo lo que está de la puerta para adentro y que no es estructural. El mantenimiento de todo esto corre por cuenta de cada propietario. Y las partes comunes, bueno, son todo lo demás. Y ojo, la lista es larga, ¿eh? Los cimientos, las losas que separan los pisos, los muros que sostienen todo, las escaleras, los ascensores, las cañerías principales, los tanques de agua. Todo eso es tan nuestro como del vecino. Y por eso, claro, su reparación se paga entre todos. Y acá entra un número que es clave, el porcentaje. Este valor, que figura en el reglamento de propiedad y en la escritura, define exactamente qué porción del edificio le pertenece a cada uno. Y lo más importante, determina qué parte de los gastos comunes nos toca pagar. No es un número al azar, para nada. Es la medida exacta de la participación y de la obligación de cada uno en el todo. Ser copropietarios de una estructura tan compleja implica que, claramente, no se puede hacer lo que a uno se le da la gana. Ahora vamos a ver las reglas, las responsabilidades y los riesgos que vienen con esto de vivir en comunidad. En un consorcio, la libertad individual termina donde empieza el derecho de los demás a vivir tranquilos. Esto significa que no se pueden hacer modificaciones estructurales sin permiso, que hay que controlar los ruidos, respetar para qué se puede usar la unidad según el reglamento y, por supuesto, evitar generar olores, humos o cualquier cosa que moleste al resto. A ver, hablemos de algo súper interesante sobre los riesgos físicos. Hay que diferenciar entre las cargas estáticas, como un cerramiento pesado que le agrega un peso permanente al edificio, y las cargas dinámicas, como podría ser una fiesta con mucha gente en un balcón. Esto último es temporal, pero puede ser muy peligroso. Ambas cosas pueden comprometer la seguridad de toda la estructura. ¿Y si se cae un objeto desde el edificio, qué pasa? Bueno, la ley es muy específica. Si se puede identificar de qué sector cayó, por ejemplo, de la parte del frente que da a la calle, la responsabilidad legal recae únicamente sobre los dueños de los departamentos de ese sector, no sobre todo el consorcio. Es una responsabilidad que se acota al grupo de riesgo, digamos. Este es un punto que, genera muchísimos conflictos. Si un problema empieza en una parte privativa, como una filtración en un baño, y ese problema causa daños a un vecino o a una parte común, la responsabilidad de reparar todo, lo propio y lo ajeno, es exclusivamente del propietario de esa unidad.
Con tantas reglas y responsabilidades, la pregunta es, ¿cómo se gobierna este mini-estado? Vamos a ver ahora la estructura de poder que tiene el consorcio. El sistema tiene, digamos, 3 patas. Primero, la asamblea de propietarios, que es el poder máximo donde se toman las decisiones importantes. Segundo, la administración, que es el brazo ejecutor, el que gestiona el día a día. Y tercero, el consejo de propietarios, que actúa como el que fiscaliza a los otros. Y es clave entender esto. Por ley, todo consorcio tiene que tener asamblea y administración. El consejo, en cambio, es opcional. Sin embargo, y esto es importantísimo, su existencia es fundamental para que todo funcione bien y para que haya un equilibrio de poder en el edificio. El rol del consejo va mucho más allá de solo mirar las cuentas. Pensemos en él como el sistema de frenos y contrapesos del consorcio. El administrador es un profesional, tiene más experiencia, y el consejo, que está formado por propietarios, equilibra esa balanza. Asesora a la asamblea para que las decisiones que se tomen sean legales y sobre todo convenientes para todos. Y así llegamos al final donde todo converge. Vamos a reforzar la idea central de todo este análisis. La responsabilidad es, por sobre todas las cosas, compartida. El material original lo resume perfecto. La responsabilidad de cada propietario no se limita a ese pequeño bloque que ocupa, a su propio departamento. No, se extiende a todo el edificio, a toda la estructura y a todas las personas que viven o andan por ahí. Y esto, ojo, tiene implicancias financieras muy serias. Internamente, entre los vecinos, la responsabilidad por una deuda se limita al porcentaje de cada uno. Pero, y acá hay que prestar mucha atención, frente a un acreedor de afuera, un proveedor, el Estado, la responsabilidad es solidaria. ¿Qué quiere decir eso? Significa que le pueden reclamar el 100% de la deuda a un solo propietario. Y esa persona va a tener que responder con todo su patrimonio personal. En esencia, el consorcio es una ficción legal. Una entidad que no podemos ver ni tocar, pero que tiene el poder de actuar en nombre de todos. Es como el paraguas legal que contrata servicios, ejecuta deudas y nos representa, uniendo los derechos y las obligaciones de cada uno en un solo cuerpo colectivo. Así que la próxima vez que llegue la liquidación de expensas o se convoque a una asamblea, quizás sirva recordar que no se trata solo de cuidar un departamento, se trata de cuidar una parte de un todo que es mucho, mucho más grande. La pregunta final que queda en el aire es, sabiendo todo esto, ¿cómo cambia la forma de participar en la vida del consorcio?